Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el documentalista. El día de hoy está conectada conmigo en esta videollamada que convertiremos en entrevista. Judith Trahan. Ella es una persona que ha tenido varias experiencias paranormales, sobrenaturales, aterradoras, espirituales, llámalo como quieras. Hoy escucharás sus historias y serás tú quien decida cuál es tu favorita. ¿Cómo estás, Judith? Hola, ¿qué tal, Doku? Pues muy agradecida y muy emocionada por esta invitación que me hiciste. Ahora sí que, pues empecemos a compartir estas historias espeluznantes, como tú dices. Muchísimas gracias por la oportunidad. Estoy bastante emocionada. Gracias. Muchas gracias a ti. Yo he escuchado algunas de tus historias, pero, ¿sabes? Cuéntanos un poquito antes de que empecemos, porque tú tienes un podcast. Háblanos un poquito de eso. Para los que no lo sepan, Judith es la presentadora de Crónicas de lo Inexplicable. Y bueno, es un podcast en donde se tocan temas muy ad hoc con los temas que tocamos en el documentalista. Es por eso que decidí pues enviarle un mensajito por ahí, checar con ella y, pues llegamos al trato pues de que íbamos a hacer una entrevista, ¿no? Cuéntanos, Judith, un poco acerca de tu podcast. Sí, claro que sí. Mira, yo inicié este podcast, van a ser 2 años. Lo empecé porque en la familia hemos experimentado muchas cosas que nunca nos hemos podido explicar. Eh, yo lo comentaba que son temas paranormales. Mucha gente dice, bueno, es que no todas son paranormales, pero si buscas la definición de lo que es paranormal, es todo aquel evento o suceso que no tiene una explicación lógica. Entonces, el título de mi podcast, Crónicas de lo Inexplicable, es básicamente yo inicié con audio narrando las experiencias vividas en una, pues ahora sí que cronológicamente. Yo desde muy chica, más o menos a los 15 años, fue cuando yo experimenté mi primer experiencia paranormal. Posteriormente, que ya te platicaré con más detalle, posteriormente yo tuve mi primer hijo. Él tiene percepción extrasensorial y desde los 4 o 5 años él veía cosas, sentía cosas. Entonces, todo esta, todas estas experiencias vividas me hicieron que yo pues iniciara con el proyecto. De hecho, yo quería escribir un libro, pero empecé yo a escuchar podcast manejando rumbo a mi trabajo, y como siempre me han llamado la atención estos temas misteriosos, temas que son incomprensibles, que no hay ahora sí que una razón científica de la ocurrencia. eh, pues se me ocurrió empezar, dije, bueno, pues, ¿cómo yo podría empezar a contar mis experiencias? Y en vez de hacerlo, pues escribir un libro, dije, voy a investigar cómo puedo iniciar un podcast, porque yo empecé a escuchar diferentes podcasts en aquel entonces. Estoy hablando que Terror cerca de ti, varios ahorita que se me fue un poquito la memoria, sabes que estoy un poco nerviosa y un poco emocionada. Entonces, pero a lo que iba es, yo siempre he escuchado esto, y anteriormente a mi primer experiencia paranormal, yo crecí en una casa donde estaba enseguida de un panteón. Y bueno, esa ya es otra historia. Por eso tengo una acumulación de muchas historias de audio, porque nos pasaron muchas cosas. Entonces yo crecí con las historias de mi abuelita, la mamá de mi mamá. Ella tenía esa misma percepción extrasensorial. De hecho, pues yo creo que mi hijo la heredó de ella. Entonces, creciendo entre esas historias y lo que me pasó a mí,
personalmente cuando tenía 15 años me cambió mi perspectiva. Sí era creyente en Dios, yo soy católica, crecí en un hogar católico, pero me confirmaba de que había algo más después de la muerte cuando yo experimenté este suceso con una de mis amigas que desafortunadamente ella decide pues quitarse. Este fue el suceso de que viviste a tus 15 años. Así es. Cuéntanos un poquito acerca de ese trauma que viviste, porque parece ser que fue lo que desató todo pues toda tu vida en torno a lo paranormal, ¿no? Sí, sí, mira, ella era mi vecina y pues crecimos de niñas jugando. Ella era un año mayor que yo tenía 15, yo todavía estaba en la secundaria y ella estaba en la prepa. Esto que te platico sucedió en Delicias, justamente unos cuantos meses antes de yo mudarme a Ciudad Juárez. Mi amiga, mi vecina, pues te digo, crecer juntas, tenía depresión. Obviamente yo en aquel entonces, pues yo no podía comprender eso. Era prácticamente una niña. Ella ya tenía permiso de tener su novio, su primer novio, pero siempre estuvo enamorada de otro muchacho. El día que ella decide irse de este plano por ella misma, tuvo un pleito con su mamá. Entonces, en su depresión, eh, pues me imagino que se debe haber sentido bastante mal, tomó un vaso con veneno y se lo toma enfrente de su mamá y de su hermano. Obviamente le echó leche, le echaba azúcar para que no sospecharan de lo que estaba tomando ella. Su mamá ¿Qué veneno usó? para ratas. Entonces, esto me lo cuenta, primero me lo contó su hermano y después me lo contó su propia mamá. Yo fui la única que me enteré de lo que realmente pasó porque éramos muy cercanas y porque cuando a ella la llevan al hospital, su hermano llegó a mi casa a pedirme un martillo para quebrar la ventana porque dejó las llaves, las había dejado adentro y no necesitaba entrar para algo. Y como yo lo vi llorando, él me platicó así brevemente que pues había tomado veneno, que estaba en la edad difícil, así me dijo. Entonces yo me sorprendí un chorro en ese aspecto. Cuando ella muere, así Ella a ti nunca te contó nada, nunca lo viste venir, tú tampoco. mira, fíjate, ella sí tenía ciertas pláticas conmigo, como por ejemplo, ay, mira, cuando yo me muera quiero que te peines así. O cuando yo me muera, o sea, hablaba de la muerte. Pero pues, o sea, yo le decía, ay, pues tú de aquí a que te mueras, yo ya voy a estar viejita, sin dientes, no sé. O sea, tú sabes, Claro. Sí, pláticas sí, sí. ¿verdad? De adolescentes, casi niñas, pues no, nunca nos pasó por la mente. Entonces, cabe mencionar algo súper importante en esta historia. Ella era católica, ferviente católica. Ella me invitaba a misa, íbamos muy seguido. Cuando era Semana Santa íbamos todos los días. Y su mamá era una maestra muy conocida en la ciudad que era totalmente atea, no creía en Dios y ella nos decía, cuando ustedes sean adultas se van a dar cuenta que Dios no existe. Entonces, ese tipo de cosas que pues en su momento no le dábamos no poníamos mucha atención a eso. Cuando mi amiga muere, a mí me dice su mamá, quiero que si preguntan, tú vas a decir que se cayó de la bicicleta. No vayas a decir lo que realmente pasó. Entonces, pues yo dije, bueno, está bien, pues imagínate, yo estaba en shock cuando ella viene a la casa a decirnos que ya había fallecido y fue terrible para mí, fue un trauma porque me dice, ¿y sabes qué? Dice, le vamos a hacer el funeral y no la vas a ver. Y yo, pues, yo lloraba y le decía que yo quería despedirme de ella y ella, bien cruel, me dio un chorro de detalles de cómo estaba ella, mi amiga, que pues que no había tenido dinero para, ay, discúlpame,
que no había tenido dinero para comprarle un ataúd de su tamaño y que pues que la había hecho vomitar para que pues el veneno no fuera a afectarle y pues que se le había quemado su boca, sus labios y, o sea, unos detalles, Doku, bien crueles, o sea, para una niña de 15 años eso a mí me traumó. Ok, pasa eso, vamos a enterrarla, éramos 3, 4 personas, su mamá, su papá, su hermano, mi mamá y yo. Y creo que mi otra hermana, o sea, no había absolutamente nadie. Y como vivíamos enfrente del panteón, como te lo comenté, los vecinos se dieron cuenta y empezaron a preguntar qué estábamos haciendo, que quién se había muerto. Y empezaron a preguntarme y yo pues tuve que decir lo que su mamá me había dicho. Bueno, De lo de ahí la bicicleta. sí. Ok. Mira, ahí termina ese, digamos, ese trago amargo en mi vida. Pasaron como 2 meses, nosotros nos cambiamos a otra casa ahí mismo en Delicias, pero ya nos estábamos preparando para irnos a vivir a Juárez. Entonces, cuando yo me cambio a esa nueva casa, llegamos muy bien y todo. Yo nunca en la vida había experimentado nada paranormal, nunca me había pasado nada. Un día, de repente, despierto a medianoche y empiezo a sentir algo muy fuerte, algo que me observaba. Yo tenía, mi hermana y yo teníamos camas gemelas, perdón, literas, y yo dormía en la parte de arriba. Y yo sentía que alguien estaba parado, algo parado, parada, ahí, enseguida de mí. Y yo estaba así dormida de lado y yo no quería voltear porque yo estaba paralizada del miedo. Yo no te sé explicar si era parálisis del sueño realmente o era tanto mi terror que no podía moverme, pero yo sentía algo ahí. Doku, esto me pasó por muchas noches, todos los días, y yo me iba a dormir y me iba a dormir perfectamente bien, no sentía nada, yo decía, bien, no pasa nada. Algo me despertaba a medianoche, siempre algo. Y llegó un momento en que yo dije, bueno, ¿qué es esto que me está pasando? O sea, me estoy volviendo loca porque yo me estoy despertando. Entonces yo trataba de, cabe mencionar que yo todavía no era, o sea, muy adicta de ver películas de terror y ese tipo de cosas. Aún no. Eso fue después. Esto que me pasó así, de la nada empecé a sentir eso, esa energía tan pesada, esa pesadez, no sé, no te lo puedo explicar, pero era un pánico, sabes, de que yo no quería voltear, me tapaba hasta arriba con las cobijas y un día, así como un flash por la mente, no te voy a decir que mi amiga me habló o no te voy a decir que la vi porque te mentiría, eso no pasó, pero fue como un flash, como una película así rápida en mi mente y me acordé de ella. Entonces, días anteriores a esto que me había a mí pasado, como yo vivía cerca del panteón, las amigas habíamos ido a visitar su tumba y nos dimos cuenta que era una simple placa de concreto. No tenía un crucifijo, no tenía nada absolutamente. Nosotros le pusimos con madera, le hicimos una cruz y se la pusimos porque se nos hizo triste la tumba. Un día su mamá se enojó que por qué habíamos hecho eso. Bueno, total. Cuando yo en mi mente, mientras yo experimentaba eso extraño y se me pasa por la mente mi amiga, dije, mi amiga era muy católica, murió muy trágicamente y no hubo un rosario, no hubo una misa, no hubo nada, porque obviamente su mamá no creía en nada de eso. Entonces yo empecé a pensar, dije, bueno, ¿y si es ella que quiere pues comunicarse, no? O sea, es que yo trataba de encontrarle una lógica a lo que me estaba pasando. Entonces, ¿Tú sentías que era ella quien sí, estaba sí, tratando de comunicarse? sí, ¿Sentías como su energía o tenías una especie de intuición que te decía, es ella?
Ese día en específico, sí. O sea, previamente a esos días yo nomás tenía miedo y yo no sabía identificar qué era eso. Hasta que el día que yo dije, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Me estoy volviendo loca. O sea, ¿por qué yo tengo esta sensación? Y en ese momento, en ese preciso momento, se me viene a la mente ella. Y como te digo, es algo bien rápido que dije, ah, caray, o sea, probablemente ella quiera que yo rece un rosario o que vaya a misa para pedir por su alma, porque pues te enseñan que pues no te puedes tú quitar la vida, es un pecado grande ante el cristianismo, ante el catolicismo. Entonces a mí se me ocurrió pensar que era ella, y tal fue realmente mi sentir que yo hablé y yo le dije, Leti, si eres tú, por favor, no te vayas a aparecer, porque si tú te me apareces aquí, me va a dar un infarto. Yo no me quiero morir, no me puedo morir. Te lo juro que Ok, así ok. yo repetía una y otra vez. Y cuando lo repetía, o sea, cerraba los ojos y me tapaba con las cobijas. No quería voltear, estaba yo totalmente en pánico. Bueno, Doku, al día siguiente ya no volví a sentir eso. Ya esa fue la última vez que yo sentí esa energía, esa vibra. No te puedo explicar, es que solamente la gente que lo experimenta lo puede entender. Eh, yo me acuerdo que yo duré toda la noche sin poder dormir repitiendo lo mismo, porque tenía un pánico terrible. Y pues al día siguiente me fui a dormir y todo, y desperté en la mañana y dije, ah, caray, ya no sentí nada. Y así sucesivamente los demás días, ya jamás volví a sentir nada. Con el tiempo yo después me enteré que sus amigas de la prepa sí le habían hecho una misa. No sé cuánto tiempo pasó, o no sé si fue en ese inter que yo sentí eso que que me aterrorizaba que me aterrorizaba en las noches. No sé realmente si fue durante ese tiempo o después, sino que yo, por azares del destino, me encontré a una de sus amigas y me dijo que le habían hecho una misa. Entonces yo jamás volví a sentir nada extraño, nada que me atemorizara en las noches. Y esa es mi historia con ella. Posteriormente empecé a decir, ok, bueno, si era ella y necesitaba ese rosario, necesitaba esas oraciones o esa misa, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay algo después de que nos morimos. Aun y cuando te lo enseñan en la iglesia, en la doctrina, o sea, porque todos sabemos que pues la fe es algo que no es una creencia, ¿verdad? No está basado en nada científico. Conforme vas tú a la escuela vas aprendiendo muchas cosas que no te dan sentido creer mucho en Dios, en la religión, en todo ese tipo de cuestiones. Pero yo fue como empecé a plantearme, ok, algo hay después de que nos morimos, no se puede comprobar, pero esto que yo sentí con mi amiga fue algo que pues nunca me lo esperé. Y te repito, no había visto nada de películas de terror, nada, absolutamente nada que me detonara el yo tener miedo durante la noche. Hay un versículo en la Biblia, no recuerdo cuál es, seguramente la gente que nos está viendo lo van a poner por ahí en los comentarios, pero este versículo dice que los muertos están en un estado en el que es como si ya no estuvieran, o sea, están muertos y no pueden hablar, no pueden comunicarse, no pueden hacer nada. Entonces, ese es uno de los versículos en los que el catolicismo se agarra para decir que esas cosas no existen. Sin embargo, en la misma Biblia, en otras partes, se habla de fantasmas. Por ejemplo, cuando los apóstoles estaban en la barca en el mar, eh,
que realmente era un lago, y de pronto empezaron los vientos, empezó el agua, empezó a como el mar, digamos, el enfurecerse, ¿no? Tuvieron miedo, pero de pronto vieron que Jesús venía caminando en el agua. Y dice la Biblia que ellos pensaron que era un fantasma. Pero si la misma Biblia dice que esas cosas no existen, ¿cómo iban a pensar los apóstoles que era un fantasma? Es decir, existía el concepto, ¿no? En otra parte de la Biblia se habla, por ejemplo, de la bruja de Endor, que un líder va y quiere consultar a un profeta, pero el profeta ya está muerto. Pero la bruja sabe cómo contactar con el más allá. Y la bruja lo ayuda y llama al espíritu del profeta. El profeta se aparece y le dice al líder lo que va a pasar al día siguiente. Entonces eso quiere decir que la Biblia dice a veces que no se puede y el catolicismo dice que no se puede, pero la misma Biblia nos dice que sí se puede. Yo creo que sí se puede porque yo también he vivido algunas experiencias paranormales, he escuchado muchos testimonios, he leído muchos mensajes que me envía la gente y yo estoy convencido de que el más allá, de que los espíritus, los fantasmas, todo ese tipo de cosas existen. Estoy totalmente convencido de ello. Judith, me parece que la experiencia que viviste con tu amiga pues, fue algo desafortunado definitivamente, pero fue también como el inicio, ¿no? De todo esto. A lo mejor el día de hoy tú no estuvieras haciendo podcast porque simplemente tu vida hubiese tomado otro rumbo. A lo mejor no estuvieras allá en donde estás viviendo, a lo mejor nunca te hubieras ido de México, no sé. Pudieron pasar muchísimas cosas. Pero también una de estas cosas que nos llama la atención, y lo dijiste al principio, es tu hijo. Tú Sí. dices que tu hijo tiene poderes psíquicos que los pudo haber heredado. Háblanos un poco acerca de tu hijo. Sí, mira, Doku, mi hijo ahorita él ya tiene 26 años, pero desde que tenía unos 4 o 5 años, justamente nos acabábamos de cambiar a una nueva casa. Él me empezó bueno, lo primero que empecé a notar en él es que era sonámbulo, se levantaba en la noche, pero yo siempre he tenido el sueño muy liviano, entonces él venía a mi recámara y se paraba enseguida de mí y nomás con la pura vista me despertaba. Y yo le decía, ¿qué pasó, mijo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasó? Mamá, tengo miedo y tengo miedo. Y a ver, ¿por qué tienes miedo? Acuéstate aquí. Y ya, se acostaba conmigo y con su papá. Y así pasaban días, ¿no? Era bien seguido que él venía ahí, mamá, es que tengo miedo. Entonces yo un día le pregunté, a ver, ¿qué es lo que tienes miedo? Me dice, mamá, es que mi cuarto, las paredes cobran vida en la noche, se mueven, respiran. Entonces yo, bueno, pues te estoy hablando que él tenía 5 años más o menos cuando nos mudamos a esa casa. Entonces yo le decía, no, mijo, soñaste. Me parecía algo demasiado fantasioso. Y en aquel entonces estaba muy de moda las películas de Harry Potter. Y él tenía, pues, él le gustaba mucho ver esas películas y pues yo las veía con él y era demasiada fantasía. Entonces yo le decía, no, lo soñaste, no te preocupes, mijo. Pero yo nunca le dije, no duermas aquí, vete a tu cuarto, no. Porque, pues, todos los niños, en cierta manera, cuando tienen miedo, pues tienes que protegerlos y tratar de ver de dónde viene ese miedo. Después me decía, mamá, es que yo veo cosas que pasan, siempre uso lentes. Entonces decía, mamá, es que yo veo sombras que pasan ay no, mijo, le decía, es que a lo mejor fue alguna luz de tu lente y te confundiste. No, es que yo también pienso lo mismo, a veces pienso que es mi papá o tú, pero volteo y no hay nadie. Y así, ¿no? Empieza a pasar el tiempo y siempre me comentaba lo mismo, pero mis hijos siempre fueron a a escuelas católicas. Entonces yo siempre le decía,
no, no, mijo, no tengas miedo, haz tus oraciones. Hiciste tus oraciones, tal vez no las hiciste en la noche, por eso soñaste feo. Y yo siempre, 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 siempre les decía lo mismo. Bueno, a los dos, bueno, en aquel entonces nada más lo tenía él. Y pasó el tiempo. Un día entra del parque porque vivíamos, pues era una cerrada, era un lugar de pocas casas y era cerrado con vigilancia. Entonces él podía andar en el parque y vivíamos así enfrentito, entonces yo nomás me asomaba y lo veía. Y él andaba jugando en el parque con amiguitos. De repente entra y lo vi y pues con cara así medio extraña, ¿no? Y dije, este niño se peleó con algún amiguito o algo. Y le digo, ¿qué pasó, mijo? Y dice, es que mamá, algo había en el parque. Y le digo, ¿algo qué? Dice, es que no sé, era algo feo, tengo miedo. Dice que venía caminando, que ya, pues dices, tus amigos se fueron a su casa porque ya eran como las 9, algo así de la noche. Y dice que cuando iba caminando, pues rumbo a la casa, dice que ve así de reojo, dice, como cuando tú ves algo de reojo, pues volteas porque te llama la atención qué es lo que hay ahí. Dice que vio dice que era como un espectro, como un hombre, como con una túnica negra tapada así, no le podía ver la cara, pero era figura de humano, pero dice que tenía las manos así, extendidas y la cabeza volteando así para abajo y la capucha, así todo negro. Dice que le dio mucho miedo y dice que corrió y no quería voltear y dice que justo antes de entrar a la casa voltea y ya no estaba. Ahí en medio del parque, dice, mamá, no se pudo haber ido en 2, 3 segundos. Bueno, esa fue una historia. Y luego empezaba a ver cosas en la escuela. Mamá, es que fíjate que estaba en la escuela y de repente, pues enseguida en el pasillo había un gato negro. Y le digo, ¿y qué tiene? Pues, ¿qué tiene? O sea, ¿de quién era el gato? No, no, es que mamá, no me entiendes. Es que ese gato nadie más lo veía más que yo. Nadie más podía ver al gato. Y yo, entonces, ese tipo de cosas, Doku, empecé yo, ay, este niño no sé qué está pasando. Andaba de vacaciones, igual me decía que veía sombras, que veía personas pasar y que volteaba y que no era nadie. Pero cuando ya de a tiro se detonó todo esto de yo convencerme que él realmente tenía esta percepción, fue un día que había yo peleado con su papá, con el papá de mis hijos. Estábamos teniendo ahí, terminamos divorciándonos. Entonces ese día habíamos peleado muy feo. Y yo me acuerdo que ese día mi hijo me dice, mamá, te quiero decir algo. Y le dije, ¿qué pasó, mijo? Él ya tenía alrededor de unos 11 años. Me dice, mamá, creo que vi a tu abuelita. Y yo le digo, ¿a quién? A tu abuelita, la mamá de tu mamá. Mira, me dio un escalofrío cuando me dijo eso, me dio miedo. Y le dije, a ver, mijo, no, te lo imaginaste, pues ¿cómo? Y en tono así un poco molesto me dijo, mamá, mira, ven, te quiero explicar cómo fue que yo la vi. Dice que fue a la cocina porque quería hacerse un cereal, prepararse un cereal, y el refrigerador era de puerta de espejo. Entonces dice, mamá, cuando voy a abrir el refrigerador para sacar la leche, ahí en el reflejo vi a una señora chaparrita y me la describió sentada en una silla en el comedor. Se reflejaba en el vidrio del refrigerador. Tenía el cabello cortito y dice, era chaparrita chiquita. Bueno, me la describe, dice, creo que era tu abuelita. Y la razón que él me dijo creo es porque él a mi abuelita no la conoció. Ella murió muchos años antes de que yo incluso me casara. Y no hay fotos familiares de ella. Las pocas contadas fotos que mi mamá tiene de ella era cuando mi abuelita era joven. Por alguna razón no hay fotos y no había manera de que él pues, pudiera identificar a la persona. Entonces, esa noche, Doku,
yo me fui a dormir, me dio miedo. Tal vez yo me sugestioné por lo que te voy a platicar. Eso sí no lo sé, tal vez yo me sugestioné porque me dio miedo. Antes existían los cargadores porque obviamente no había teléfonos inteligentes. Te estoy hablando que esto fue, mi hijo nació en el 98, finales del 98, él tenía más o menos como 10 años. Entonces, fíjate que esto entonces debió haber pasado como en el 2000, bueno, yo me divorcié en el 2013, debió haber pasado en el 2011, 2010 por ahí. Yo tenía el teléfono cargando y el cargador tenía una lucecita. Entonces yo estaba así acostada con la espalda dando para la entrada de la recámara, de la puerta de la recámara. Yo estaba acostada con mi hijo, con Fernie, y estaba muy triste, había llorado porque yo me había pues peleado con el papá de mis hijos, y de repente veo como esa luz, como cuando alguien pasa y bloquea esa lucecita del cargador, así, y yo, o sea, me dio miedo porque sentí algo, pues no sé, extraño, pero igual, yo no lo puedo catalogar que a lo mejor haya sido mi abuelita, porque a lo mejor me sugestioné, a lo mejor fue mi forma de yo reaccionar, ¿no? A lo que mi hijo me contó. Entonces dije, bueno, a lo mejor la luz se fue o algo, siempre tratando de encontrarle alguna explicación, pero había una lucecita en el pasillo que dejábamos, pues por si el niño quería ir al baño, y no, o sea, no se había ido la luz. Entonces, bueno, eso que pasó estuvo raro, pero lo que sí te puedo confirmar, basado en lo que a mí mi hijo me platicó, es ese suceso de que él vio a mi abuelita cuando pues ella ya había fallecido muchísimos años antes que yo me casara y que él naciera. Y a raíz de ahí, esto cambia totalmente, ahora sí que el rumbo de la familia, porque esta serie de eventos que mi hijo platica, que yo cuento en los episodios, llegó un punto en que a él un día le agarran la rodilla cuando él está haciendo la tarea a plena luz del día en la mesa del comedor. Ese día él estaba solo, estaba nada más, teníamos una muchacha que nos ayudaba en la casa. Mi hijo estaba solo con ella y él estaba haciendo la tarea y me habla por teléfono, enojado, y me dice: mamá, tus oraciones no sirven. Y yo bien sorprendida le digo: ¿qué pasó, mijo? ¿Qué está pasando? Dice: es que yo estaba aquí, y ya me explica que sintió una mano, o sea, así, que le agarraron la pierna, la rodilla por debajo de la mesa. Dice: y no había absolutamente nadie, mamá. No me lo imaginé, yo estaba concentrado en la tarea. Alguien me agarró la pierna, la rodilla. Entonces, cuando me dice eso, híjole, docu, pues me preocupé un chorro, porque como él ya veía muchas cosas, o sea, dije, bueno, ¿qué sigue? O sea, ya lo están, pues no atacando así todavía, pero para que lo hayan tocado pero dice que lo agarraron fuerte, y se hace cuenta que me agarraron fuerte, no fue ni siquiera así una sensación, no, así la mano me agarraron fuerte. Pero tú nunca, perdón, nunca tuviste como una sospecha de decir, oye, a lo mejor mi hijo tiene algo psicológico, psiquiátrico, lo voy a llevar con un psicólogo, lo voy a llevar a un examen. Mira, yo lo llevé con un psicólogo a él, pero mucho antes de estos eventos que te O sea, estoy contando al ahorita. principio, cuando empezó, Sí, lo llevaste. sí, yo lo llevé, y sabes que la razón en la escuela eran muy así de que su niño se distrae mucho, tenía como que de déficit de atención o algo así. Ujú. Entonces estuvo siendo tratado, pero pues nunca o sea, así como que tal un diagnóstico de algún tipo de alguna paranoia o algo, o sea, nunca se me fue dicho. Era nada más este déficit de atención que había que canalizarlo con él, porque él tendía a distraerse muy fácil. Pero de ahí en más, o sea, absolutamente nunca necesitó ni medicamento,
ni nada. Él nada más empezó a llevar un método diferente con las materias y empezó a concentrarse un poquito más y ya le iba bien en la escuela. O sea, era un niño que jugaba, era un niño normal. Nunca tuve problemas en ese aspecto. Te digo, nada más sí que los maestros coincidían que sí se distraía muy fácil, pero igual pues como él mismo me contaba que veía cosas a lo mejor y hasta eso mismo lo distraía. Pasa esto lo de que ve a mi abuelita, pasa esto de que alguien le agarra la pierna y a mí me recomiendan a una persona. Cuando yo empiezo a platicar todos estos eventos que le pasaban, me dicen, ¿sabes qué? A mí se me hace que tu hijo tiene esa percepción, llévalo a que le hagan una limpia, no le va a pasar nada, no es nada de brujería ni nada, al contrario, usan pues hierbas, algunos inciensos, hacen oraciones, o sea, que le hagan una limpia para que pues se calme todos esos eventos. Entonces, bueno, pues yo como mamá desesperada y preocupada lo llevo y pues cuando llego todavía no había entrado conmigo mi hijo con la persona esta, era una señora joven. Me dice, tú tienes a un brujito, tu hijo tiene esa percepción. O sea, yo todavía no le decía nada a ella, o sea, se suponía que yo apenas le iba a empezar a platicar a ella. Entonces ella le hace una limpia a mi hijo con hierbas, tenía a la Santa Muerte, eso me dio un poco de miedo, pero no usó nada de con esa deidad o como quieras llamarle. Yo respeto mucho esas creencias, personalmente no creo en eso, pero respeto cada quien. Lo que ella hizo fueron oraciones y dijo, tu hijo va a estar bien, y ella le regaló unas cartas del tarot a mi hijo. Le dijo, mira, tú tienes este don, tú lo puedes usar, tú lo puedes desarrollar, te regalo estas cartas y agárralas y tú vas a empezar a sentir que fluyen pensamientos y tienes que pensar en tu color favorito. Entonces mi hijo pues, ok, gracias, y así quedó. Salimos de ahí. Sí empezaron los eventos a disminuirse, Docu, pero seguían. Lo siguiente que pasó, muere su abuelito paterno. Mi hijo empezó a tener estos como sueños premonitorios o tipo psíquicos. Cuando la gente decía algo, él como que acababa la frase. Mira, te voy a dar ejemplos. Cuando muere su abuelito paterno, en paz descanse el señor, esto fue más o menos en el 2013, yo ya me había divorciado de su papá, entonces yo no estuve ahí en ese funeral, pero a mí mi hijo me platicó, mamá, fíjate que cuando yo estaba en el panteón, que estábamos enterrando a mi abuelito, dice, vi a un niño. Era un niño, dice, como de unos 4 o 5 años, jugando entre las tumbas. Traía un reguilete y su ropa era pues de color naranja, azul, no sé, no me acuerdo, dice, pero era así colorida su vestimenta. No le podía ver los pies y era un fantasma porque se transparentaba, o sea, podía ver a través de él las otras tumbas y el niño jugaba así como cualquier niño normal. Dice, de repente, mamá, en cuestión de pum, ya no estaba, se desapareció. Y yo me quedé, wow, esa fue una. Otra, dice que estaban en misa, precisamente porque su abuelito pues había fallecido, pero no fue el mismo día, fue después. Dice, mamá, estábamos en la misa y todo, dice, de repente, dice, empiezo a sentir algo así muy fuerte, muy, pues no sé, algo que no puedo describir. Él ahora de adulto, él lo describe como si fuera, dice, haz de cuenta, mamá, como si fuera un sensor, algo que detecta pues como algo que está ahí presente. Y dice que él voltea porque sentía algo y dice que era, pues dice, mira, no sé si era un santo o era una estatua de un santo. Dice, mamá, dice, cuando volteé,
pum, volteó la cabeza. O sea, esa estatua, dice, te lo juro, dice, se movió. Y ahí lo tengo a mi hijo, lo entrevisté de hecho, porque yo mis episodios que yo narro en los audios, ahora con esto de los videoepisodios, se me ocurrió preguntarle, mijo, ¿quisieras grabar un episodio? Me dice, claro que sí, mamá. Entonces, él ahí lo platica, Ese es el número 2, me parece, sí. Y se llama Fernando. Que ahí Sí, luego me vas a pasar el contacto, porque ya la sí. gente va a decir, Oh, sí. entrevístalo a él, entrevista. Sí, se llama Fernando Villegas y y hasta la fecha ve cosas, o sea, bueno, hoy, para serte sincera, no es que vea, en estos momentos de su vida él siente. Él tiene él te puede decir, aquí pasó algo, tiene como que esa sensación, ya no ve nada porque todo eso que él veía con el tiempo se le fue quitando. Entonces, bueno, pero a lo que iba. Ay, ya se me olvidó que estaba diciendo. Lo de la iglesia, de que dice, te lo juro, mamá, que esa estatua de ese santo ahí, dice, me estaba viendo, dice, porque cuando volteé, dice, vi cómo se puso otra vez en su forma original. Bueno, ese es un ejemplo de lo que él me cuenta. Otra de las cuestiones, un día, por ejemplo, él estaba en la escuela, estaban esperando a que llegara su profesor para empezar la clase, y el profesor muy emocionado entra, oh, jóvenes, buenos días o tardes, no sé, les tengo noticias. Entonces, pues todos, ¿verdad? Empezaron, ay, no nos va a poner examen sorpresa o X, ¿no? Entonces el maestro dijo, sí, les tengo una noticia. ¿Qué creen? Y mi hijo inmediatamente dijo, su esposa está embarazada. Jala. Entonces el maestro volteó y se le quedó viendo y le dijo, ¿cómo supiste? Y dice mi hijo, mamá, dice, no sé cómo, dice, pero lo dije, o sea, sin pensar, así lo sentí, pum, su esposa está embarazada, y sí estaba embarazada. Entonces, no era ni siquiera algo que el profesor les haya dicho a los alumnos, ay, estamos buscando que mi esposa se embarace. No, o sea, fue algo que él como que intuyó y lo dijo así, sin pensar. También, Doku, muchas situaciones, muchísimas, donde él vio personas que no habían muerto, pero que no estaban en la ciudad. Mira, por ejemplo, un día igual fue a jugar con un niño de ahí de donde vivíamos y le dijo, oye, vamos a la casa a ver una película, un videojuego, no recuerdo. Entonces el niño le dijo, tengo que esperar a que mi mamá llegue, fue a la tienda. Entonces mi hijo acababa de ver a su papá, al papá de su amiguito, y le dijo, pues pídele permiso a tu papá. Entonces el niño le dijo, no, es que mi papá no está. Fernie, mi hijo, lo acababa de ver al señor ahí en la casa. Incluso dice que lo saludó y dice, lo raro, mamá, es de que el señor ni me contestó ni me volteó a ver, y hasta se le hizo raro porque el señor era por lo general muy amable, y dice, yo lo vi ahí y resulta que el señor no estaba. Entonces mi hijo le dijo, no, es que lo acabo de ver. Y dice el niño que le dijo, no, te has de haber confundido. Dice mi hijo, mamá, no me confundí, dice, ahí estaba el señor, yo lo vi, pasó enseguida de mí. Ese tipo de cuestiones le pasaban muy seguido. Y también cuando en Ciudad Juárez él trabajó en un cine, bueno, no sé si se puede decir aquí el nombre, pero en un Cinépolis, en un cine. Ahí en ese cine también le tocó experimentar situaciones extrañas. En muchos lados, o sea, mi hijo andaba de vacaciones y o sea, veía cosas o presentía cosas. Ya con el tiempo él empezó a notar más que, por ejemplo, se subía cuando usaba el transporte público, dice, mamá, bien extraño, dice, me subía al camión, dice, haz de cuenta que era un dolor de cabeza, como que alguien me agarraba la cabeza y así, o sea, un dolor muy, muy severo, muy muy fuerte. Me bajaba del camión y se me quitaba. O cuando iba a ciertos lugares, lo mismo. Llegaba a algún lugar y sentía como que
pues no sé cómo explicarlo, alguna mala vibra, alguna mala energía que quizás haya habido ahí, que él sentía ese dolor de cabeza y de repente al salir de ahí se esfumaba, así como llegaba se esfumaba. Situaciones de ese tipo en la casa de mi papá que vive en Chihuahua, esa es otra historia, Docu, que si no acabaría. Ahí pasaron otras cosas que también tengo un episodio que se llama La llamada del más allá. Ahí mi hijo experimentó, incluso a mí me tocó ver algo extraño en esa casa. Te cuento así rápido, yo estaba un fin de semana, fui a visitar a mi papá y nos estábamos alistando. Ya en la casa de mi papá pues ya nada más vive él y su esposa. Ya todos mis hermanos, tengo 2 hermanos y una hermana por parte de mi papá, ellos ya pues viven cada quien en sus casas. Entonces yo me acababa de bañar y me estaba poniendo los zapatos. Vi claramente que alguien pasó por el pasillo y se metió a la recámara de la que era mi hermana Daniela, donde pues la que era su recámara cuando ella vivía ahí. Entonces dije, ya llegó mi hermana. Y así en el momento que yo vi, me levanté y me asomé al cuarto, no había nadie. Y me asomé al balcón y no había nadie. Entonces mi hermana estaba en la planta de abajo y le dije, mija, ¿estabas tú arriba? ¿Ahorita fuiste arriba? Y luego dice, no, hermana, dice, acabo de llegar. Le dije, alguien entró al cuarto tuyo, yo vi a alguien pasar. O sea, no te puedo decir cómo era ni quién era porque pues no lo vi. Yo estaba agachada poniéndome un zapato y yo vi claramente por el pasillo a alguien pasar y entrar a esa recámara. Entonces ahí también mi hijo ha sentido cosas extrañas. Una señora vivió ahí, es otra historia, parecía que hacía tipo de limpias y ese tipo de cosas. No se sabe, bueno, no tengo bien el detalle, pero todos han experimentado cosas raras ahí. Y bueno, volviendo a lo de mi hijo, estuvimos en un hotel en Ciudad Juárez un día que yo fui con mi esposo y también experimentó cosas extrañas ahí. Tuvo un sueño, dice que horrible, y dice que cuando despertó le dio un chorro de miedo, sintió como que una vibra muy pesada y dice que era una mujer que lo perseguía y lo ahorcaba. Y anteriormente a ese sueño, ese mismo día en el hotel, él fue a la recepción a traer toallas porque era mi esposo, era él y era yo. Y le dije, hijo, ¿puedes ir por favor por toallas? Sí, mamá, claro que sí. Entonces dice que él va caminando por el pasillo y él empieza a sentir, dice, haz de cuenta, mamá, no oía ningún sonido, es como si hubieras puesto mute, así nada. O sea, de repente pude notar de un ruido normal de un hotel a estar completamente sordo, de no escuchar nada. Dice, empecé a sentir algo bien extraño, dice, le picaba al elevador para que se abriera raro, dice, porque yo sentía que, pues no sé, él no me supo explicar qué era lo que sentía, pero tenía esa sensación de que algo no estaba bien. Y baja a la recepción y cuando regresa dice, bueno, voy a tratar de no pensar y relajarme. Y dice que ya no escuchó más, o sea, ya no sintió esa vibra o esa energía o ese mismo, pues no sé cómo describirlo. Todo esto que él platica, dice, mamá, haz de cuenta que para mí es como si fuera como un sentido arácnido, de que me dice, ahí hay algo. ¿Qué es? No sé, no lo sé describir, no lo sé explicar, pero de que hay algo es como un sensor que yo tengo que me indica que algo no está bien. Y es lo que actualmente mi hijo experimenta. Oye, Judith, nos hablas de tu hijo y de cómo él vio, me llama la atención, a su abuela en la parte esta de cuando estaba sentada, que la ve, él no la conocía, eh, te la describe y tú dices, sí, es mi abuela. ¿Por qué tu abuela se aparecería ahí? Es decir, ¿tenía algo que decirte a ti o tenía algo que decirle a él? ¿Tu abuela qué era? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué fue en su vida? Mira,
Antes de contestarte esa palabra, Doku, olvidé algo súper importante, un suceso que le pasó a mi hijo un día antes de que su abuelito paterno muriera. Vas a tener que editarlo, discúlpame No, 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 que tú no te lo cuéntanos, comenté, que no te lo comenté. cuéntanos. Mira, él dice que un día antes de que su abuelito paterno muriera, tuvo un sueño. Dice que en ese sueño veía como unos 3 o 4 personas se bajaban, que él se asomaba por la ventana y que veía que eran unos señores vestidos de negro. Se bajaban de un carro y buscaban a su papá, al papá de mi hijo. Entonces dice que hablaban ellos con su papá, dice, y le decían pues que su papá había muerto, o sea que el abuelito de mi hijo había fallecido. Dice mi hijo, no me dijeron a mí, no, yo vi todo eso y yo en el sueño yo sabía lo que ellos le estaban diciendo a mi papá y yo le veía a mi papá la cara muy triste y yo sabía que mi abuelito se había muerto. Cuando él despierta, él dice que no había nadie en la casa, entonces que se le hizo muy extraño que ya eran como las 8:30 y que su papá pues no lo levantó para irse a la escuela. Entonces dice que él le habló a su papá y le dijo, oye papá, pues ¿dónde están todos? ¿Por qué no me despertaste? Entonces es cuando su papá le dice que había fallecido su abuelito. Pero este sueño lo tuvo él un día antes de que su abuelito muriera. ¿Su abuelo a qué horas falleció? Mira, al parecer el señor estaba perfectamente bien, se va a dormir y ya no despierta. Tuvo alguna insuficiencia cardíaca, respiratoria, no sé. Era su cumpleaños del señor. Ah, mira. Sí, era su cumpleaños y pues fue inesperado. No se esperaban porque el señor estaba normal, se fue a acostar y ya no despertó. No sé, te mentiría si te digo la hora en que murió porque no sé el dato, pero pues fue durante la madrugada, fue durante la noche que el señor falleció. Cuando mi hijo tuvo ese sueño, pienso yo, ¿verdad? No sé cómo interpretarlo, de que tal vez su abuelito fue a despedirse de él o tuvo alguna conexión con él Sí, porque sí. fue su primer nieto. Sí, Mi mira, hijo es fue. que yo tengo un capítulo, un documental sobre la gente me envió sus vivencias, ¿no? Y yo hice una recopilación de gente que ha tenido experiencias que los familiares fallecidos los visitan. Y en algunas de estas experiencias me cuentan que, pues, ellos creían que el familiar estaba vivo y de pronto sueñan que murió, despiertan y les hablan por teléfono o llega alguien y les da la noticia, oye, acaba de fallecer esta persona. Y les dicen, yo ya sabía porque yo soñé, o sea, lo vi en un sueño. Es más, vino y me visitó, platiqué con él, etcétera. Está muy padre ese documental que hice. Eh, Como te digo, o sea, me llegan muchas experiencias, la gente me cuenta sus cosas y la verdad es de que cada vez yo estoy más convencido de que todo esto es real y existe. Am, pues me contabas de lo de tu Sí, abuela, ahora sí esta parte. sí, eh, tu pregunta de que ¿Qué fue? creo, Tu abuela a qué se dedicó en su vida? ¿Acaso es que puede ser que haya una conexión por ahí? Tú no eres psíquica, tú no eres clarividente, tú no lees el tarot, tú no eres nada de eso, pero es que a veces, yo te lo digo por experiencia, cuando hay magia, brujería, cosas de este tipo en una familia, son dones espirituales. Las que son brujas tienen dones y lo usan a favor o en contra de la gente. Igual los brujos, chamanes, curanderos, etcétera. Entonces, si tú, por ejemplo, que nos estás viendo, audiencia, crees que tienes algún don
de pronto te sientes identificado o identificada con lo que Judith nos cuenta de su hijo, prueba lo siguiente. Pregunta, averigua, trata de investigar en tu familia la historia familiar. ¿Hay alguien en tu familia que a lo mejor fue tu madre, fue bruja y te lo heredó a ti? A lo mejor tu madre no fue bruja, a lo mejor tu abuela fue bruja, a lo mejor tu bisabuela o bisabuelo, alguien tuvo algo que ver con la magia, a lo mejor fueron místicos, a lo mejor fueron, no sé, algo. Y si hay algo en tu familia de eso, entonces es como una muestra casi inequívoca de que tú has heredado el don. Entonces, en este caso, lo que tratamos de averiguar ahorita es de si tu hijo, ¿tú crees que haya heredado ese don? Mira, yo creo que sí, Doku, porque, mira, te platico, mi abuela, ella era católica, de rezar el rosario a diario. Yo tengo memoria desde que yo era muy niña, porque cuando mis papás se separan, pues de hecho ella vivió con nosotros y ella nos cuidaba. Ella decía que veía un bulto negro molestándola todo el tiempo. Y ella quería rezar y ese bulto no la dejaba. Yo desconozco si su mamá, yo no lo creo porque, mira, la información que yo tengo acerca de su mamá, de su familia, mi abuela fue la hija menor y su mamá quedó, creo que parapléjica, inválida, cuando mi abuelita era muy niña. Entonces, ella dice, mi abuela cuenta, que todos sus hermanos, ella ya los veía, pues ya eran adultos, ya eran grandes. Y ella era la niña, la que nació, pues así como le llaman, fue el pilón. Mi abuelita tenía recuerdos, ella platicaba de ver a su mamá en la silla de ruedas, pero ella no tiene recuerdos, pues de su mamá, pues con los típicos recuerdos que tú pudieras tener. Ay, mi mamá me llevó al cine, me llevó al parque. No, porque su mamá siempre estuvo enferma. Entonces, a mi abuelita la cuidaron sus hermanas mayores. Y lo que yo sé de sus hermanas, una era doctora y murió, creo que de cáncer. No tengo mucho detalle, Doku, acerca de eso, pero lo que yo sí estoy segura es de que su mamá de mi abuelita, ella no pudo haber ejercido nada de eso, puesto que alguien tenía que cuidarla. O sea, la señora enfermó, no sé realmente qué le pasó y dependía de alguien más para sus cuidados. Entonces, por ese lado, no. Mi abuelita tuvo hermanos, sí, bastantes hermanos, hombres y mujeres, sin embargo no tengo el detalle. Lo que a mi hijo le pasaba o le pasa, bueno, pues yo creo que pudo haber sido, es que yo no le encuentro otra explicación, porque en la familia, pues ni yo practico nada de este tipo de cosas místicas, ni mi mamá, ni nadie que yo supiera en la familia. Lo que sí te sé decir es de que mi abuelita tenía esa percepción extrasensorial bien desarrollada, porque ella en mi casa donde yo vivía, donde yo crecí, en Delicias, enseguida del Panteón, donde mi amiga también fallece, ella toda su vida vio en mi casa, ella veía un duende. Ella veía este ser, pues con forma humanoide, no sé, una masa negra. Ella lo describe como el bulto. Este bulto no me deja rezar. Pero ahí no acaba todo, Eric. Perdón, Doku, ahí no acaba todo. Mi abuelita me enseñó a rezar. ¿Y sabes qué me dijo? Que era la única manera de atacar al mal. Nosotras, mi hermana y yo, no nos habían bautizado porque mi papá, esa es otra historia. Mi papá era ateo, así, totalmente ateísta. Él decía que no, que eso no existía, que ni Dios ni el diablo, nada de eso existe. Que él, mi papá, fíjate, y lo amo a mi papá, pero en ese aspecto estaba loco. Él había ido al panteón y él había retado al diablo y le dijo: a ver si es cierto que tú existes. Si tú existes, preséntate aquí. Cuando
Cuando nos platica eso, mis hermanos y yo, ay, no, no, pues teníamos miedo. Entonces, mi papá tenía unos cambios de humor bien. Un día podía ser la persona más amorosa del mundo. Siempre fue un papá amoroso, pero había días en que llegaba y a la que le iba muy mal era mi mamá. Entonces, mi abuelita le dijo a mi mamá, tienes que bautizar a esas niñas, o sea, a mí y a mi hermana, porque vi algo muy feo aquí en tu casa. Entonces mi mamá le preguntó, ¿qué es lo que tú viste? Mi abuelita no le quiso decir, pero mi abuelita me lo dijo a mí. Y fue cuando me dijo que tenía que aprender a rezar el rosario. Mi abuelita me platicó que ella vio, dice, esta persona, este ser, estaba arriba en el techo de la casa, dice, y era un hombre vestido muy elegante, muy guapo. Dice, pero ese ser era el demonio. Entonces, cuando a mí mi abuelita me platica eso, me dio muchísimo miedo, Doku. Me acababan de bautizar porque mi abuelita insistió mucho a mi mamá y mi mamá, sin que mi papá se diera cuenta, nos bautizó. Inmediatamente fui y me inscribí para hacer la primera comunión. Yo ya tenía como 13 años. Acababa de ser bautizada. Entonces, todo ese tipo de cosas que mi abuelita me platicaba me daban terror. Y uno de los sucesos así también bien que tengo bien grabados, un día estando acostada con mi abuelita a medianoche, yo tenía un tío que es más o menos, somos de la misma edad, estábamos los tres dormidos y los dos, Doku, tanto mi abuelita como mi tío, gritaron y se levantaron, dieron un salto de la cama diciendo que alguien les había agarrado las piernas. Los dos habían sentido lo mismo al mismo tiempo. Cuando yo los veo que saltan de la cama, ¿sabes qué pensé yo? Que era un alacrán. Porque en aquel entonces, pues donde vivíamos, te digo, estaba enseguida de un panteón, había muchos alacranes y yo les tenía pánico. Entonces, cuando yo siento que se levantan de la cama y que gritan, yo dije, ¿es un alacrán? Y no. O sea, mi tío decía, es que alguien me agarró. Y mi abuelita en ese momento no dijo nada. Mi abuelita agarró el rosario y dijo, vamos a rezar, y empezamos a rezar hasta que nos quedamos dormidos. Mi abuelita dijo que ella había sentido lo mismo, pero tiempo después, no en ese momento. Yo creo que no nos quiso decir para no asustarnos, pero ella sintió exactamente lo mismo. Entonces, todos esos eventos con mi abuelita me hacen pensar que ella tenía esa percepción de ver cosas y pues que de alguna manera u otra, pues mi hijo lo heredó de ella, porque no encuentro otra explicación. Judith, tú tienes un podcast en donde normalmente sueles tomar o abordar este tipo de temas. A veces tienes tus invitados, a veces sales en tus redes tú misma hablando de algún tema. ¿Alguna vez te ha pasado algo paranormal cuando quieres hacer un podcast y de repente no te salen las cosas, se apagan las cámaras, se va la luz, algo le pasa a la computadora, al celular? O cuando estás ya en el momento del podcast, no sé, algo ocurre, se cae atrás un cuadro, se escuchas un ruido, algo no sale bien. ¿Te ha pasado algo paranormal en tu programa? Mira, Doku, no te voy a mentir, así, haciendo el podcast, grabando o editando, nunca me ha pasado nada. Pero lo que sí me pasó en el 2023, cuando empecé el podcast, empecé a visitar lugares embrujados. Y estaba súper emocionada porque yo quería captar, yo quería tener videos, yo quería tener fotos. Mi esposo es de Luisiana, como te comenté. Fuimos a New Orleans, tuvimos unas visitas, unos tours a cementerios de noche, todo eso. Muy emocionante. Capturé unas cuantas cosas extrañas que, bueno, por falta de tiempo, no, creo que sí subí algo, no recuerdo bien. Pero bueno, a lo que iba es que cuando regresé aquí a Austin, yo vivo a 25 millas al este de Austin,
Hay un hotel muy famoso en el centro que se llama Driscoll. Fue construido en el 1830 y tantos. Y hay una historia bastante tétrica ahí, donde la hija de uno de los senadores de Texas, que tenía 4 años, murió trágicamente en ese hotel. Ese hotel tiene una arquitectura, está hermosísimo. Tiene unas escaleras enormes. Bueno, la niña andaba jugando con su pelota y se cayó y desgraciadamente muere. Bueno, pues ese hotel es muy famoso por tantas historias paranormales que han pasado ahí. Justamente cuando yo regresé de ese tour, a los 2 días, empecé a experimentar un sinfín de cosas que voy a empezar a nombrarte. Siempre he creído en lo paranormal, sí. Sin embargo, nunca creí que me fuera a pasar algo a mí tan cercano. Había tenido estas experiencias con mi amiga que falleció, pero después de ahí realmente jamás volví a experimentar en mí algo paranormal. Yo me puedo dormir viendo películas de terror, viendo documentales, estar sola en la noche, no soy fácil de que me dé miedo. O sea, yo puedo levantarme en la noche al baño, ni me acuerdo de lo que vi. No hay película, así te lo puedo decir, no hay película que a mí me quite el sueño. La única que ha habido en este mundo es la del Exorcista, pero yo era muy niña cuando la vi. De ahí en más, jamás he tenido miedo, o sea, te voy a ser sincera. Y después de esta visita que yo hice a este hotel y a otros más lugares en el centro de Austin, regreso y empiezo a ver mis videos, mis fotografías y pues te digo, yo acababa de empezar con el podcast y quería pues capturar, no sé, todo tipo de alguna evidencia, ¿no? Y estoy sentada y digo, no, pues qué chiste, nada, no sale nada, que estaba totalmente, hasta me enojé, fíjate, conmigo misma. Y ahí sí yo le recomiendo a tu audiencia, tengan mucho cuidado con lo que deseen, porque ahora sí, como dice el dicho, el que busca encuentra. Me fui a dormir desilusionada porque no capturé absolutamente nada. Y a los 2 días nunca me había pasado, nunca había experimentado una parálisis del sueño. Bueno, digamos que esta fue mi segunda vez que me dio parálisis del sueño. Me había dado una en la casa donde te comento que mi abuelita, alguien le había agarrado la pierna. Ahí me pasó un tipo como parálisis del sueño. No vi nada, pero quería cerrar la puerta del baño de la recámara. O sea, yo estaba en la recámara de mis papás y había un baño ahí. Esa puerta estaba abierta y la luz estaba prendida. Algo había ahí que sentía yo extraño, quería pararme a apagar la luz y nunca me pude levantar. Ese fue una vez que me pasó y sí me dio miedo, pero pues fue la única cosa que me pasó en esa casa. Esto que te platico fue algo bien, bien terrible, Doku. Estoy dormida y estoy soñando que estoy dormida boca arriba. Yo nunca duermo boca arriba. Mi esposo duerme boca abajo, siempre boca abajo. Y en mi sueño yo lo veía que estaba de lado, pero su brazo lo tenía aquí así encima, así, como tipo abrazándome, y yo boca arriba. Entonces, en ese sueño, veo que por la puerta de mi recámara viene una masa negra flotando, como si fuera pues sin forma. O sea, era como un humo negro, masa flotando así. Se viene acercando a mi cama, a mis pies, y luego se pone aquí. Mira, híjole, nomás de acordarme, yo siento que es algo malo, porque cuando yo veo eso, yo me quiero mover y empiezo a gritarle a mi esposo y empiezo a decirle, despiértame, despiértame, porque de una manera como que yo sabía que era un sueño. Entonces yo decía, despiértame, muéveme, pero yo no, o sea, yo quería gritar y no podía, o sea, no salía ninguna palabra, o sea, no podía ni moverme.
y yo quería pues, decir el Padre Nuestro y no me acordaba de cómo era el Padre Nuestro. Y pues no te sé decir cuánto tiempo duró, tal vez fueron segundos, pero a mí me pareció que fueron muchos minutos, no sé. En eso, cuando me voy a despertar, justamente antes de despertarme, yo oigo que mi esposo me dice, yo también lo sentí. Y en eso, pum, me pude mover. Híjole, desperté con el corazón latiendo a 1000 por hora. Súper asustada, yo volteaba para todos lados. Yo duermo, no está totalmente oscuro. Hay una pequeña lucecita que entra por la ventana, muy leve, así como para poder nada más detectar, pues, que cuando te levantas al baño y no Baño, sí, choques. algo rápido, ¿no? Ajá. Ujú. Entonces empiezo a voltear para todos lados y pues no vi nada. O sea, ya despierta yo no vi nada. Todo eso fue en el sueño. Entonces yo trato de calmarme y mi teléfono yo lo cargo con un cargador, sin enchufe, esos que recargas y se cargan, ¿no? Pero las notificaciones no entran a medianoche porque de 10:30 a 6, algo así de la mañana, no entran. Ya está en modo de dormir, de no molestar, ¿no? Entonces yo veo que mi teléfono se ilumina como cuando pues lo levantas o lo tocas, ¿no? Entonces yo digo, no, pues tranquila, ¿verdad? O sea, tratar de hallarle una explicación. Pero fueron 2 veces que se prendió así mi teléfono, se apaga el teléfono, se vuelve a prender y es cuando me empieza a dar mucho miedo. Yo dormía con la puerta de la recámara abierta porque pues aquí nada más vivimos mi esposo y yo. Entonces siempre está abierta esa puerta. Pero yo sentía, Doku, alguien ahí en el marco de mi puerta. O sea, yo sentía, incluso hubo muchas veces después de este sueño que, estando yo acostada en mi cama, se puede ver el termostato porque está justamente saliendo de la recámara. Igual el termostato iluminándose y no hay manera de que se ilumine puesto que yo no le estoy moviendo a la temperatura, a menos de que se vaya a la luz y regrese. Bueno, eso sí puede pasar, ¿verdad? O que se vaya al internet, también puede pasar. Pero lo de mi teléfono, en el momento en que yo tengo este sueño, esta parálisis del sueño, se comporta de esta manera extraña. Y de repente, cuando yo me asomo por la puerta porque está saliendo de mi recámara, está el pasillo y al fondo se ve la cocina. Yo me asomo y veo el reloj de la estufa y veo que la luz nunca se ha ido, porque si se hubiera ido la luz estuviera prendiendo y apagando el reloj. Entonces digo yo, híjole, entonces cuando regreso y quiero volverme a acostar para tranquilizarme y todo, veo que el que se prende ahora es el teléfono de mi esposo. Y es ahí cuando sí ya me dio muchísimo miedo. Me fui a la sala, prendí todas las luces y la televisión y ya no pude dormir. Y pusiste música de alabanza. Casi agarré el rosario. Y después de ahí dije, bueno, esto fue un sueño, fue un hecho aislado. No, eso fue solo el principio de todo lo que me pasó a mí. Yo traté de ya no pensar en eso, pasaron más días. Simplemente como a la semana empecé a despertarme a medianoche y a sentir a esa misma pesadez que sentí hace un chorro de años, pero esta vez era un terror que no te lo puedo describir. O sea, no me podía ni levantar al baño porque yo sentía que algo estaba ahí en mi closet, en el closet de mi baño. Haz de cuenta que mi recámara está la puerta del baño, está dentro del baño y al entrar está el zinc, el lavabo, a la izquierda está la bañera y el excusado, a la derecha está el closet. Entonces, cada vez que yo iba al baño, tenía que ir al closet inmediatamente a prender la luz, porque esa oscuridad ahí me aterrorizaba. O sea, yo no podía entrar al baño cuando otras veces yo entraba directamente al baño y pues no prendía la luz del closet porque no estaba en el closet. Yo prendía la luz de la bañera Entonces empecé a sentir todo ese tipo de cosas extrañas.
traté de calmarme porque mi mamá, yo le platiqué a ella, me dijo, se me hace que estás hablando mucho de esos temas y te estás sugestionando. Deja un rato bueno, dije, tal vez que sí, mamá, voy a tratar, ¿verdad? Y empecé a tratar de relajarme, pero era un miedo, Doku, es que no te lo puedo explicar, un miedo. Luego después, otro día amanecí con un moretón de este tamaño aquí en el muslo. Fíjate, nunca me tomé fotografía porque yo pensé, dije, cuando me vi dije, ay, pues me pegué en algo, así, y no, yo no le di importancia. Y luego después, creo que hasta bajé de peso. La comida quería comer y me daban como náuseas. A mí toda la comida me gusta, o sea, es bien raro que yo diga no me gusta. Y luego empecé, lo que sí ya fue así, de un día para otro, empecé a sentirme miserable. Me quería morir, sentía una depresión que sentía que esta vida no valía la pena y yo me preguntaba, o sea, ¿por qué me siento así? O sea, no tengo razón de sentirme así. Me metí al gimnasio y ahí voy al gimnasio para yo, ¿verdad? Tratar de, pues ahora sí que de llevar eso y no pensar. Dejé varias semanas sin grabar nada ni hacer nada del podcast precisamente por lo mismo, pero yo me sentía cada vez peor y mi esposo me decía, pues, ¿qué es lo que tienes? Y yo le dije, oye, es que fíjate que yo soñé así, esto y lo otro. Tú me dijiste que tú también lo habías sentido. Y me dice, no, dice, yo no recuerdo haberte dicho nada, lo soñaste. Y luego dije, bueno, pues sí, lo soñé. Y después le comenté, le dije, oye, es que fíjate que yo siento esto así, así. Pues más o menos le empecé a platicar. Le dije, ¿tú qué opinas? Y me dice, me volteé a ver porque mi esposo es cristiano. Sus papás y él son de una iglesia sin denominación, tipo como, es que no sé mucho de religiones realmente, Doku. Ellos van al servicio, pero ellos cantan y se maquillan, o sea, todo muy normal, pero no es una denominación. Ellos son cristianos, creen en Jesús y es todo. Ellos van y leen la Biblia, estudian. Y cuando yo le pregunté a mi esposo que qué opinaba, él me dice, no quiero ni verbalizarlo. Entonces yo dije, bueno, ya no le voy a preguntar. Luego me enteré que él le pasaron cosas, pero él no quería decir porque él dice que tú le das como más fuerza a eso, o sea, que debes de tratar de no ponerle atención. Pero por eso tengo 2 capítulos, es el número 13 y hice el 14 porque mi esposo me dijo todo lo que le había pasado aquí que yo no sabía hasta después. Entonces, o sea, siguiendo con la cronología de los eventos aquí, ¿verdad? Me voy al gimnasio, trato de distraerme. Muchas veces, manejando hacia el gimnasio, iba llore y llore y llore. Me quería morir, era un sentimiento, no se lo deseo a nadie, es horrible. Y de repente, después de eso, de esos episodios de como de tristeza, depresión, trabajando un día, de repente, episodios de ansiedad. Qué horrible es la ansiedad. O sea, quería salir corriendo, o sea, es una sensación muy fea. Entonces yo le hablé a una psicóloga. Le dije, yo necesito saber si tal vez yo soy bipolar, ¿verdad? Porque yo un día estaba bien y al día siguiente empecé con estos episodios. Y yo entiendo que hay enfermedades mentales, pero siempre hay sucesos que detonan y empiezas como quien dice, o sea, es como cuando te da gripa, ay, siento el cuerpo cortado y así días previos te empiezas a sentir mal, te empiezas a sentir extraño y dices, me voy a Sí, enfermar. es como progresivo y lo tuyo Ándale, fue súbito. sí. Y así como llegó, se fue, déjame te digo, así como llegó, se fue. Yo no necesité medicamento, yo no soy bipolar, no tengo ni paranoia ni nada de eso. Yo estuve en varias sesiones con esta psicóloga, ella me ayudó mucho. Cierto que todos tenemos traumas en la vida por ciertas cosas, ¿verdad? Pero no eran
o sea, por donde yo pensaba que podía ser era de que tal vez yo necesito medicamento controlado para la ansiedad y depresión, porque yo sé que esas enfermedades existen y se llama trastorno de ansiedad generalizada y tomas medicamento controlado de un psiquiatra, pero primero te tiene que evaluar un psicólogo. Gracias a Dios yo no necesité nada de eso y te digo, así como llegó, se fue de un día para otro y el día que se fue el día que yo traje agua bendita y palo santo y empecé a hacer oraciones siguiendo recomendaciones de una amiga que ella, su hija, tiene esta misma percepción extrasensorial que mi hijo tiene, pero esta muchacha lo tiene súper desarrollado, Doku. Ella los ve, ella se comunica, de hecho ella les pregunta qué es lo que necesitas, y por azares del destino a ella le ha tocado ayudar a mucha gente que ya falleció, que quieren dar mensaje a sus seres queridos. O sea, se oye bien increíble, pero es la realidad. Entonces ella me dijo, mire, estas cosas de entidades que se pegan o que usted las pueda traer a la casa, es raro que pasen en gente que no tienen ese don espiritual o esa percepción extrasensorial. Pero puede pasar. Dice, si usted atravesaba algún momento de tristeza, de algún enojo, su energía probablemente estaba baja. ¿Y sabes qué, Doku? Precisamente en ese tiempo yo había tenido un pleito con mi exmarido. No había dejado que mi hijo el menor viniera de vacaciones a mi casa y yo tenía una mezcla de enojo, tristeza y coraje porque no lo había dejado. Entonces, todo eso, aunado a que yo anduve buscando evidencias y cosas que me pasaran en estos lugares embrujados, creo yo, es mi teoría, que probablemente fue la razón por la que me atacaron de esa manera, porque te digo, yo me sentía miserable. O sea, te lo puedo decir, Dios sabe muy bien, me quería morir y no había una razón para yo sentirme de esa manera. O sea, gracias a Dios yo tengo salud, tengo mi esposo, a mi familia, tengo trabajo, o sea, no había una razón. Esto sencillamente me pasó de la noche a la mañana y pues mira, tú sabes muy bien, yo fui a la escuela y donde yo trabajo, tú tienes, para resolver un problema, tienes que empezar a analizar qué cambió, o sea, y qué cambió esto. Estoy yendo a lugares embrujados, estoy tratando de, eso fue lo que cambió, que eso no lo hacía antes. Entonces empiezo a hacer un análisis de esos eventos. Otra de las ocasiones, Doku, estaba yo trabajando en la oficina y empecé a recibir notificaciones en mi teléfono que la alarma se había activado. Entonces cuando empiezo a ver... ¿La alarma de tu casa? Sí, de mi casa. Entonces cuando yo empiezo a ver, mi esposo andaba fuera de la ciudad, andaba en San Antonio. Empiezo a ver y veo que es el sensor de una de las ventanas de mi recámara. Entonces mi recámara está en el primer piso. Esta casa tiene 2 pisos, pero la principal recámara está en el primer piso. Y la cronología de la alarma, de cómo se activó los sensores, fue el sensor de la ventana y luego el sensor de movimiento de la sala y luego el sensor de movimiento de la entrada de la casa y al final en la cochera. Entonces, tú te pones a pensar, ok, un sensor puede fallar, 2 sensores probablemente fallen, pero 4 sensores al mismo tiempo, aquí entró alguien, ¿sí? Entonces mi esposo le habla a la policía viene, busca, no hay nadie, no quebraron ventana, no forzaron nada, no indicios en las cámaras de que ni Amazon pasó por aquí ese día, no se fue la luz, no hubo viento. ¿Y qué pasó? Cuando hablo con mi esposo le digo, ¿qué ves en las cámaras? Porque yo casi, o sea, te digo, viendo esas notificaciones dije, alguien se metió y me dice mi esposo, es que las cámaras no están funcionando. Le digo, no manches, no puede ser, o sea,
qué casualidad que en ese preciso momento las cámaras no estaban funcionando. Cuando yo llego a la casa, me voy con la vecina, porque mi esposo me dijo, no entres a la casa hasta que la policía se vaya. Voy con mi vecina y empiezo a revisar las cámaras y le digo a mi esposo, oye, pero si las cámaras están funcionando, o sea, tienen bastante batería, o sea, en ese rango de cuando la alarma se activó, las cámaras no funcionaron. Entonces, cuando revisan el sistema y todo, pues no había nada. O sea, ¿cómo te explicas eso? Es algo pues que hasta la fecha no sabemos qué pasó. Cuando mi esposo llega, porque pues se preocupó, él llega a la casa a las 3, 4 horas, llega y estamos él, mi vecina y yo. Y mi esposo me voltea a ver con una cara diciéndome, o sea, no me lo dijo, pero con la pura mirada tuve para entender que está pasando algo extraño aquí. ¿Y qué crees que me dijo mi vecina? Fíjate, mi esposo no dijo ni una sola palabra, yo no dije ni una sola palabra y mi vecina dice, ay, no me van a decir que creen en fantasmas. Mi esposo y yo nos quedamos callados, no dijimos absolutamente nada. En una ocasión él estaba checando una de las cámaras, precisamente la de la sala, cambiándole la batería. Y como se había movido poquito, él quería saber que estuviera bien ubicada, pues que se viera el pasillo y todo. Me dice, a ver, la volteo. Vimos los dos, Docu, al mismo tiempo, en tiempo real, a plena luz del día, lleno de orbs en la sala de mi casa. Lleno. Y nosotros nos volteamos a ver y dijimos, no vimos nada. No quisimos hablar más acerca del tema. Y ya para terminar con esta historia que es un poco larga, cuando yo traigo el agua bendita, el palo santo y empiezo a hacer la oración, yo le hablo a mi hijo. Antes de hacer eso, yo no le quería platicar, nada más le dije, hijo, hazme un favor, agarra las cartas, tíralas, piensa en mí, piensa en mi casa, a ver si captas algo. Me dice, mamá, a ver, ¿qué está pasando? Le digo, tú haz eso, porque mi hijo no quiere ya buscarle mucho por ese asunto. O sea, en otras palabras, él no quiso desarrollar ese don porque, pues obviamente a él le daba miedo, ¿verdad? Entonces, él no agarra las cartas, él las tiene ahí porque se las regalaron. Pero yo le pedí que hiciera eso. Dije, hazlas a ver, pues, ¿qué ves? Y me dice, ay, mamá, ¿qué andas haciendo? Le digo, tú hazme ese favor. Entonces, él me habla y me dice, mamá, no vas a creer lo que yo vi. Dice, agarré las cartas y empecé a pensar en el color naranja, como me dijo esta persona, empecé a pensar en tu casa. Vi como un agua negra saliendo de tu casa, como cuando lavas las paredes y está muy sucio y sale agua negra. Y yo, ¿de veras? Me dice, sí. Dice, mamá, ya no andes yendo a lugares embrujados. Ya no hagas eso porque no estás preparada y no sabes qué te vas a encontrar, no sabes hacer esas cosas. Entonces fue cuando cuando yo le platiqué lo que me estaba pasando, él me dice eso. Bueno, otro día, como a los 2, 3 días, mi mamá me habla y me dice, mi mamá no sabía, porque ya, o sea, mi mamá supo, pero mi mamá ya no sabía estos detalles míos de la depresión. O sea, yo ya no le quise decir porque yo no la quise preocupar. Entonces mi mamá me habla, me dice, mija, te soñé. Y le dije, ¿a poco, mamá? Me dice, sí. Y ella, fíjate, por lo general no se acuerda de lo que sueña. Entonces me dice, fíjate que te soñé bien extraño, que me decías, mira, mamá, fui a que me pintaran el cabello. Yo lo quería rojo, pero ve cómo me lo dejaron. Y dice mi mamá que me volteaba a ver, dice, tenías el cabello anaranjado zanahoria. Entonces yo dije, caray, o sea, el color preferido de mi hijo, hablando con él unos días antes y mi mamá tuvo ese sueño. Se me hace muy extraño, o sea, no sé, hay como que una conexión tal vez entre nosotros que algo por alguna razón, ella soñó ese color anaranjado. Y te digo, y básicamente esta es
pues mi historia paranormal que a mí me pasó cuando yo empecé a hacer el podcast, porque no estaba preparada para ir a esos lugares, porque no sabía cómo protegerme y pues porque se me hizo fácil. Como te repito, no había tenido una experiencia fuerte, quería experimentar algo. Ándele, Dios me dice, ¿querías algo? Ahí lo tienes. Y te lo juro por la vida de mis hijos que todo esto me pasó aquí y fue a raíz de ese tour aquí en el centro. Y lo platico en mis episodios 13 y 14 porque mi esposo también sintió cuando ya después, fíjate, saco el episodio en español de la primera temporada, el 13. Él tiene amigos que hablan español y le dicen, oye, no manches, ¿qué fue lo que pasó en tu casa? Y mi esposo les dice, ¿de qué? Mi esposo no sabía. Entonces dice, no sé, pero le voy a preguntar a mi esposa. Entonces mi esposo, oye, ¿qué pasó? Y yo, mira, es que yo no te quise decir porque, bueno, yo te pregunté y tú me dijiste que no querías ni verbalizarlo, pues yo ya no te platiqué nada. Entonces es cuando él se da cuenta de lo que realmente me pasó. Y yo hice la segunda parte y me dice, es que ¿sabes qué? Dice, es que yo muchas veces que me levanté al baño, fíjate, justamente en el mismo lugar que yo sentía que alguien estaba parado en el marco de mi puerta, ahí donde está el termostato, dice, cuando él pasaba por ahí sentía mucho frío. Pero como yo empecé a cerrar la puerta de la recámara, él decía, bueno, es que hay una temperatura en la recámara y otra temperatura afuera de la recámara, lo cual también tenía sentido. Pero lo que me platica él es que, haz de cuenta que hay que pasar todo el pasillo para ir casi a la entrada de la casa. Hay un medio baño. Mi esposo nunca usa el baño de nuestra recámara. De hecho, pues ese baño es nada más mío. Entonces, su baño es el del segundo piso. Y en las noches, cuando él necesitaba ir al baño, él iba al baño, al medio baño que está en la entrada. Entonces dice, yo pasaba por ahí, dice, y yo sentía, pero mucho frío. Y yo decía, ay, qué raro. Volteaba a ver el termostato y pues estaba 70 Fahrenheit, lo que se supone que, pues como 20 Celsius. Y decía mi esposo, ay, qué raro, pues si no tiene por qué estar fría la casa. Y un día, mientras él estaba en el baño, alguien entra al baño, le apaga la luz y él me pregunta, ¿fuiste tú al baño? Porque él se estaba bañando. Y le dije, no. Dice, es que me apagaron la luz. Y él me había preguntado a mí esa vez, pero yo le dije, no, yo no fui. Él creyó que alguien, pues que yo, ¿verdad? ¿Quién más? Si no soy yo, ¿quién más? Si él y yo vivimos solos. Pero él hace hincapié en ese cambio drástico de temperatura que para él en un principio lo tomó como que pues de la recámara hacia el pasillo pues hay un cambio drástico, ¿no? Pero ya al final del pasillo ya, o sea, como él dice, ya aquí ya no se sentía la temperatura, o sea, se sentía demasiado fría, como si fuera casi bajo cero, o sea, le daba mucho frío. Entonces te digo, esa fue la razón por la que hice en la parte 2 de esta historia, porque yo no sabía lo que a él le había pasado. Wow, no, pues sin duda alguna tienes bastantes experiencias paranormales que te han pasado a raíz, por supuesto, de lo paranormal y de lo del, pues tu podcast, ¿no? Mira, en mi experiencia, esto que comentas acerca de lo de que cuando nosotros tenemos un nivel de espiritualidad bajo, cuando, por ejemplo, estamos tristes, enojados, cuando estamos en un estado anímico decaído, somos más susceptibles a que este tipo de entidades se nos peguen. Muchas de las veces no son demonios, muchas de las veces, la gran mayoría de las veces son simples entidades o espíritus de personas que a lo mejor no han trascendido. Muchas de las veces pues se dice que son malignos porque no quieren trascender, quieren permanecer en este mundo material y en su búsqueda de querer seguir unidos a lo material,
se anclan a nosotros, a nuestra alma, para poder experimentar ciertas cosas. Pero el problema viene cuando este espíritu o esta entidad, pues es una entidad, digamos que si es la entidad de una persona que murió de depresión, cuando se te pega a ti, tú empiezas como a experimentar también los sentimientos de esa entidad. Puede ser tristeza, puede ser enojo, puede ser venganza. De pronto hay gente que está bien y de pronto se le pega a alguna entidad y le entran ganas de fumar, le entran ganas de beber alcohol, le entran ganas de los vicios. Cuando esto sucede es porque esta entidad está intentando controlar tu vida para que le des aquello que en vida le gustaba a esa entidad. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nos sentimos de esa manera, pues hay que tratar de salir lo más rápido posible de ese estado. Y si no puedes salir rápido de ese estado, bueno, no te metas en panteones, no vayas a los hospitales, no asistas a lugares que se diga que están embrujados, aunque no te conste a ti que es verdad o no. Tú no lo hagas porque estás como más susceptible a que te puedan ocurrir estas cosas. Tu nivel de espiritualidad, tus barreras espirituales están debilitadas y entonces pueden entrar este tipo de entidades. Por supuesto que hay formas de salir, el ayuno, la oración, algunos rituales pueden ser de mucha utilidad, pero si realmente quieres atacar el problema, digamos, de una forma efectiva, bueno, trata de mantenerte lo más cercano a Dios posible. Trata de que cuando una persona te trate mal, te haga sentir mal, trata de salir rápido de ese estado anímico. Trata de asimilar pronto las cosas para que inmediatamente comiences otra vez de nuevo a tu nivel óptimo de espiritualidad, de fortaleza, de energía. Practica algunas cosas, algunos rituales, como lo hizo Judith con el palo santo y las oraciones y el agua bendita. Hay algunos otros métodos que por supuesto les voy a estar compartiendo en el canal. Y pues siempre puedes ir a donde encuentres tu apoyo espiritual. Algunos ven el acudir a la iglesia, por ejemplo, como una parte importante de su espiritualidad y por supuesto que los ayuda a sentirse mejor. Cada quien tenemos nuestras formas, pero es importante que si no sabes cómo protegerte, si no usas amuletos, si no te limpias, no asistas a lugares de este tipo porque pues te puedes traer algo Sí. anclado y luego tienes problemas como le sucedió a Judith, ¿no? Bueno, yo espero que les haya gustado mucho esta entrevista. Eh, yo sé que ustedes van a querer saber más cosas, así es que los invitamos, Judith y yo, a que vayan a sus redes sociales. Dinos, Judith, ¿cómo te puede encontrar la gente en internet? Mira, tengo principalmente en Spotify, me pueden encontrar así como Crónicas de lo Inexplicable. Tengo un blog que mi esposo me ayuda a actualizarlo cada vez que hago episodios. Es está en inglés, unexplainedpodcast.net. Unexplained de inexplicable. Ahí en esa página, ahí pueden encontrar la versión en inglés y la versión de español, y les va a dar todos los links a todas las plataformas de podcast donde está mi podcast disponible. Apple Podcast, Amazon Music, tengo Facebook, estoy como, Chronicles of the Unexplained es la página en inglés, pero ya estoy optando más por usar mi personal, que estoy como Judith Trajan, porque pues como que manejar dos cuentas y a la vez se me hace más complicado, y así en una sola. A veces subo contenido en TikTok, pero es nada más como un preview de los episodios que van a salir, algo corto de lo que se va a tratar. Estoy así como unexplained.enigma. Pero sí, principalmente estoy en Spotify,
y en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music. Bueno, amigos, pues ahí lo tienen para que puedan escuchar todas las historias, porque esto fue solo una parte de las historias que tiene Judith para contárnosla. Pues nada, los invito a que vayan, digan que van de parte del documentalista. Y muchas gracias, Judith, por haberme brindado un poco de tu tiempo, 2 horas casi de tu tiempo. Es muy, muy importante para mí, lo aprecio mucho, tus experiencias, todo lo que nos contaste. Seguramente muchas personas se van a sentir identificadas. Déjenme en los comentarios qué les ha parecido las historias de Judith. ¿Te sientes identificado? ¿Te ha pasado algo similar? Déjanoslo en los comentarios, los vamos a estar leyendo y Judith, por supuesto, también por ahí se va a estar metiendo para verlos y también les vamos a dejar las redes sociales en la descripción y en los comentarios. Judith, ¿algo que quieras decirle a la audiencia antes de terminar? Sí, claro que sí, Doku. Bueno, primeramente quiero agradecerte a ti por la invitación. Fue un honor, es un placer conocerte virtualmente. Yo he tenido la oportunidad de ver algunos de tus videos, súper interesante contenido, y decirle pues a tus seguidores, a tu audiencia, que estas cosas existen y que tengan cuidado. No lo tomen a la ligera, piensen bien qué lugares visitan. Bendiciones para toda tu audiencia, para ti también, Doku. Muchísimas gracias otra vez por permitirme hablar en tu canal. Gracias igualmente a ti, Judith. Yo soy el documentalista y esto fue Entrevista con Judith Trajan, Crónicas de lo Inexplicable. Gracias y hasta la próxima.